Capítulo 3. Control nervioso del sistema motor. Organización funcional de la médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central. Está formada por 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. En cada uno, la unión de sus raíces anterior y posterior origina un nervio espinal que se dirige hacia la periferia. Entre paréntesis, figura 3.1 A y B. Las neuronas espinales forman la sustancia gris interior que está rodeada por la sustancia blanca formada por los axones de vías sensoriales ascendentes, de vías motoras descendentes y neuronas del sistema propio espinal, que se disponen ocupando los cordones anteriores, laterales y posteriores. Las fibras aferentes primarias de los receptores cutáneos, articulares y musculares tienen sus cuerpos celulares en los ganglios raquídeos, entran en la médula espinal por las raíces posteriores y se ramifican antes de terminar haciendo sinapsis sobre los 4 tipos de neuronas de la sustancia gris. Neuronas sensoriales de proyección con axones que forman las vías sensoriales hacia la corteza. Neuronas propioespinales con axones que acaban sobre interneuronas y motoneuronas de varios segmentos por encima y por debajo de su soma. Algunos recorren toda la médula y coordinan los movimientos de los músculos axiales inervados por diferentes segmentos medulares. Así se coordinan movimientos de cuello, tronco y pelvis. Interneuronas con axones que acaban en su mismo segmento o segmentos adyacentes sobre otras interneuronas o sobre motoneuronas. Motoneuronas cuyos axones abandonan la médula por las raíces anteriores y se incorporan al nervio espinal correspondiente para dirigirse hacia los músculos esqueléticos a los que inervan. Las motoneuronas espinales se localizan en el asta anterior de la médula y se disponen de una forma ordenada. El conjunto de motoneuronas que forman las unidades motoras de cada músculo se disponen formando columnas que se denominan núcleos motores. Hay uno por cada músculo y suelen ocupar entre 1 y 4 segmentos medulares. Los núcleos motores de diferentes músculos o grupos musculares se localizan en zonas distintas del asta anterior con una organización somatotópica que mantiene un orden espacial. Así, los que inervan la musculatura axial del cuerpo se localizan en la parte medial del asta anterior. La relación de inervación de las unidades motoras en estos músculos es elevada, ya que la función de la musculatura axial consiste en actividades amplias, como el mantenimiento de la postura, el apoyo para los movimientos de las extremidades y la respiración. Por otra parte, los núcleos motores que inervan los músculos de las extremidades se encuentran en la parte lateral del asta anterior a nivel de los engrosamientos cervical y lumbosacro. En estos engrosamientos, las motoneuronas que inervan los músculos distales se sitúan lateralmente respecto a las que inervan los músculos proximales. Las relaciones de inervación de estos músculos son menores para los músculos distales y mayores para los proximales. La organización espacial sigue una regla proximal distal. Los núcleos motores de los músculos proximales se sitúan medialmente, mientras que los más distales se sitúan progresivamente más laterales en el seno de la médula. Además, los núcleos motores que inervan músculos flexores se sitúan dorsalmente respecto a los que inervan los músculos extensores, entre paréntesis figura 3.2. Dentro de cada núcleo y según su tamaño se distinguen motoneuronas alfa y motoneuronas gamma, entre paréntesis verusos neuromusculares. Las motoneuronas alfa integran abundante información aferente. Las motoneuronas alfa que gobiernan el trabajo de los músculos esqueléticos son de gran tamaño y alta velocidad de conducción. Cada motoneurona recibe del orden de 5.000 a 10.000 botones sinápticos en su zona de recepción. La sumación espacial y temporal de los efectos
postsinápticos de todas ellas determinan la descarga o no de potenciales de acción desde su colina axónica y en consecuencia la contracción o no de las fibras musculares de su unidad motora. Las aferencias provienen de 1. Aferentes primarias sensoriales de los usos neuromusculares del mismo músculo que inerva de tipo excitatorio. 2. De neuronas corticales. Se trata de aferencias excitadoras que derivan de la corteza motora y acaban directamente sobre las motoneuronas que inervan los músculos más distales. 3. De neuronas vestibulares. Algunos axones de los fascículos vestíbulo-espinales acaban directamente sobre las motoneuronas que controlan los músculos axiales. Y 4. De interneuronas. Son las más abundantes y a través de ellas las motoneuronas reciben información del resto de aferencias cutáneas, musculares y articulares y de las vías descendentes, pero no ya de forma directa, sino a través de circuitos di, tri o polisinápticos con interneuronas interpuestas. Estas aferencias pueden ser excitadoras o inhibidoras. Entre paréntesis, figura 3.3. Actividad refleja. Los reflejos medulares sirven de base a la respuesta motora. Los circuitos que se localizan en la médula espinal constituyen el soporte de la mayoría de las actividades motoras. Un reflejo es una respuesta motora estereotipada a una información sensitiva determinada. Los reflejos espinales son las actividades motoras más elementales y se originan por los circuitos que establecen las aferencias sensoriales sobre las motoneuronas. En condiciones normales, los centros supraespinales modulan el estado funcional de estos circuitos. La actividad de los mecanorreceptores musculares sirve como señal de retroalimentación en el control motor. Los músculos esqueléticos y sus tendones contienen receptores sensitivos especializados. Estos propioceptores son los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Su actividad genera sensaciones sinestésicas y son de importancia funcional en el control motor. Usos neuromusculares. Están formados por haces alargados de fibras musculares finas llamadas fibras intrafusales, contenidas dentro de una cápsula de tejido conjuntivo y dispuestas en paralelo respecto a las fibras musculares extrafusales. Estos usos están inervados por terminaciones tanto sensitivas como motoras. El uso neuromuscular se dispone dentro del espacio existente entre las fibras musculares extrafusales o de trabajo. Esta disposición en paralelo es importante para sus funciones. Entre paréntesis, figura 3.4. Las fibras intrafusales son de dos tipos. Fibras nucleares en bolsa, entre paréntesis 2-3 en cada uso. Las hay dinámicas y estáticas. Y fibras nucleares en cadena, entre paréntesis unas 5 en cada uso, denominadas así por la disposición de sus núcleos. Las terminaciones sensitivas de un uso neuromuscular son de dos tipos, una terminación principal y una o más terminaciones secundarias. La terminación principal es la fibra 1A o primaria, única de diámetro grande y velocidad de conducción elevada. Acaba en la zona central de todas las fibras del uso y es un mecanorreceptor sensible al estiramiento y a la velocidad con la que éste se produce. Las terminaciones secundarias se presentan en número variable. Son fibras tipo 2 y acaban cerca de la zona central de las fibras en bolsa y de las fibras en cadena. Son mecanorreceptores sensibles al estiramiento, pero más en estado estacionario que en la fase dinámica de cambio de longitud del músculo. Cuando el músculo se estira, también lo hacen las fibras intrafusales y las terminaciones 1A y 2 aumentan su descarga.
Por el contrario, al acortarse el músculo, la descarga de las aferentes sensoriales disminuye. Así, los usos detectan los cambios en la longitud muscular y en la velocidad del cambio. Por su parte, las motoneuronas gamma suministran la inervación motora a los usos neuromusculares. Los axones de estas motoneuronas inervan los extremos contráctiles de las fibras intrafusales, provocando su contracción. El efecto de la activación por las motoneuronas gamma es el acortamiento de los extremos de las fibras intrafusales y la distensión de la zona central, lo que lleva a un aumento en la activación de las fibras 1A y 2. Este mecanismo es esencial para evitar la inactivación de los usos neuromusculares durante las contracciones. Se denomina coactivación alfa-gamma al hecho de que en los movimientos voluntarios se activen simultáneamente ambos tipos de motoneuronas, lo que permite al sistema nervioso central recibir una información constante sobre los cambios de longitud del músculo, aunque éste se acorte porque se está contrayendo. Entre paréntesis, figura 3.5. Las motoneuronas gamma varían la sensibilidad de los usos para conseguir que estén activos en todo momento, pero pueden regular de forma independiente la sensibilidad dinámica y estática. La estimulación de las motoneuronas gamma dinámicas aumenta la sensibilidad de las terminaciones 1A, que genera una mejor detección de la velocidad de cambio. La estimulación de las motoneuronas gamma estáticas aumenta la sensibilidad de la 1A y 2 en estado estacionario y disminuye la sensibilidad dinámica de la 1A, por lo que mejora la detección de la longitud muscular, pero no de su cambio. El sistema nervioso central puede así regular de forma independiente las respuestas dinámicas y estáticas de los usos neuromusculares. Órganos tendinosos de Golgi. Son estructuras encapsuladas que se disponen en serie con las fibras musculares a nivel de su inserción en fascias y tendones. Cada órgano tendinoso está inervado por un axón de tipo 1B que es un mecanorreceptor, entre paréntesis figura 3.7. Durante la contracción muscular, la fuerza que se transmite a los tendones deforma las terminaciones 1B y provoca su activación. Así, su estímulo natural es la tensión desarrollada a causa de la contracción muscular y por tanto son sensores que detectan cambios de la tensión, a diferencia de los usos neuromusculares que detectan cambios en la longitud. Entre paréntesis figura 3.7. El reflejo miotático o de distensión-acortamiento es una respuesta a las señales procedentes de los usos neuromusculares. Está mediado por las fibras 1A de los usos que acaban directamente sobre las motoneuronas alfa del mismo músculo del que provienen, entre paréntesis figura 3.5. Es un reflejo monosináptico, como se ha comprobado al medir la latencia de la respuesta. Esta se produce en menos de 1 milisegundo. Las fibras 1A al entrar en la médula se bifurcan. Una rama entra en los cordones posteriores y lleva la información sinestésica a la corteza y otra la lleva a la sustancia gris. Esta última hace sinapsis sobre todas las motoneuronas alfa del núcleo motor del propio músculo. El estiramiento del músculo produce descarga de las fibras 1A y estas la activación de las motoneuronas del propio músculo, que en consecuencia se contrae. En la clínica, la exploración de los reflejos tendinosos pone de manifiesto la integridad del circuito monosináptico del músculo explorado, entre paréntesis figura 3.6a. El estiramiento de un músculo facilita e incluso activa a las motoneuronas alfa de los músculos sinérgicos mediante proyecciones monosinápticas. Además,
provoca inhibición de las motoneuronas alfa de los músculos antagonistas, inhibición mediada por proyecciones disinápticas a través de una interneurona inhibitoria. Esta organización de las vías de los reflejos miotáticos se llama inervación recíproca, entre paréntesis, figura 3.6b. El reflejo miotático estabiliza por retroacción la longitud muscular y es la base del tono muscular. Si se seccionan las raíces dorsales, se pierde el reflejo y se provoca una pérdida del tono muscular. En el sistema de retroacción, fijado el punto de ajuste, es decir, la longitud muscular adecuada, las fibras 1A son los sensores que detectan las posibles desviaciones y las motoneuronas alfa y las fibras musculares extrafusales los efectores que compensan las desviaciones para devolver al músculo la longitud prefijada. Por su parte, las motoneuronas gamma permiten cambiar el punto de ajuste. Su descarga no afecta a las fibras extrafusales que generan la fuerza muscular, pero provoca contracción en las fibras intrafusales y genera potenciales de acción en las fibras 1A, poniendo en funcionamiento el arco reflejo, con lo que las fibras extrafusales se contraerán con el desarrollo consiguiente de fuerza. Como las motoneuronas gamma son activadas por órdenes de vías descendentes, el sistema nervioso central tiene un mecanismo adicional para controlar las motoneuronas alfa y las contracciones musculares a través de este circuito gamma. Como ya se ha comentado, en la mayoría de los movimientos voluntarios existe una coactivación alfa-gamma. De hecho, en humanos no se ha determinado en qué circunstancias se produce una activación independiente de ambos tipos de motoneuronas. El reflejo miotático contribuye a mantener la resistencia de un músculo a la distancia o tono muscular. El tono muscular depende parcialmente de las propiedades mecánicas de los músculos, de su elasticidad, pero sobre todo del circuito reflejo miotático que se opone al estiramiento produciendo la contracción refleja del músculo. La intensidad de este reflejo está controlado tanto a nivel espinal como supraespinal. A nivel espinal, las lesiones que afectan a los componentes del arco reflejo producen hipotonía e hiporreflexia. Pero la intensidad de los reflejos miotáticos está también regulada por centros superiores, como se pone de manifiesto en las lesiones de otros componentes del sistema motor. En ellas puede aparecer tanto hipotonía, como ocurre en pacientes cerebelosos, como hipertonía y espasticidad con hiperreflexia, típica de las enfermedades de las neuronas motoras de la corteza o de sus axones. Entre paréntesis, vía corticoespinal, ver más adelante. La alteración en la funcionalidad de motoneuronas alfa e interneuronas puede ser el mecanismo fisiopatológico de estas alteraciones.